grave, para con esto darle la bienvenida a mi querida amiga, a la muy admirada Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, periodista, incansable activista por los derechos humanos, por los derechos civiles. Querida Alina, ¿cómo te va? Bienvenida. Toño, pues yo feliz de estar aquí con ustedes y también feliz con esta noticia de Luis Almagro, así que pues muchísimas gracias nuevamente por tenerme aquí en Sin No, Censura. gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ya sabes que es siempre un placer que podamos platicar este tipo de temas contigo. Yo sé que tú durante muchos años has estado investigando precisamente a Luis Almagro, sus irregularidades. Eres una de las voces más críticas, más fuertes sobre este sujeto que ha detentado desafortunadamente la dirección de la Organización de los Estados Americanos y que, como tú siempre lo has denunciado, ha estado al frente de golpes, verdaderos golpes de Estado, como el ocurrido en Bolivia. Hace unos momentos le platicábamos al público consentidor de Sin Censura que ocho congresistas demócratas piden ya una investigación a fondo sobre Luis Almagro ante fuertes sospechas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones como secretario general de la OEA, y pues esto podría incluso atraer algún tipo de consecuencia penal. Querida Lina, ¿crees que así como Guaidó, así como muchos politiqueros mexicanos, vaya de pronto a decir Luis Almagro que es un perseguido político de Biden? Pues mira, totalmente, ¿no? De hecho, son muchas cosas, Toño, esta noticia, pues primero llega tarde, ¿no? Luis Almagro no es que apenas haya demostrado quién es, no es que apenas se hayan dado cuenta de lo que es capaz, es una investigación que me hubiese gustado ver desde el momento cero en que empezamos a ver lo que estaba ocurriendo. Miren, es terrible, este personaje, de verdad, yo lo califico como siniestro, es alguien que es un traidor totalmente a la izquierda latinoamericana. Él era canciller de Pepe Mujica y fue la misma izquierda quien impulsó a Luis Almagro dentro de la OEA, tuvo el beneplácito de todos los gobiernos, de todos los países, y de repente lo vimos empezar a traicionar, ¿no? Lo que lo había llevado, se convirtió en eso que juró vencer ahí al frente. Él decía que él no se iba a reelegir en la OEA, eso no pasó, se reeligió, empezó a complotear con el gobierno de Estados Unidos dentro de la región y se volvió todo un títere, ¿no? Dentro de nuestros países. Y vimos episodios tremendos ahí en esa carta de los demócratas, hablan de episodios en Honduras, en Bolivia, y eso llama la atención porque son pues legisladores que están rompiendo un pacto, ¿no? Insisto, viene tardísimo esta investigación. De hecho, hace unos meses se le investigaba por esta relación que había tenido con alguien que estaba dentro de la OEA, ¿no? Y que si eso había roto el código de ética, cuando nosotros y nosotras decíamos, es que eso en realidad es lo menor, ¿no? O sea, el tema es que ha permitido el asesinato de muchísimas personas. A mí me tocó cubrir, de hecho, la OEA, los años que viví en Washington, y a mí me tocó ver quién era este personaje, ¿no? En su momento es el gobierno de México, ¿no? Quien encabeza la afrenta en contra de Venezuela bajo Luis Videgaray. Somos nosotros quienes encabezamos el grupo de Lima en su momento, y Luis Almagro era este personaje, ¿no? Que se la pasaba abrazando al embajador de Colombia, incluso pues mandaban a llamar tal cual a los secretarios de Estado en su momento. Mike Pompeo también fue a decirles qué hacer a todos los gobiernos ahí en la OEA. Y lo que vimos en los últimos años es atroz, es un Luis Almagro que está dispuesto absolutamente a todo, ¿no? Es un Luis Almagro que permitió el cuestionamiento irregular a las elecciones en Bolivia en octubre del 2019. Empezaron a sugerir los observadores, ¿no? De estas misiones especiales de la OEA, sugerían que había habido un fraude, lo cual era totalmente una locura, era un lenguaje que no suelen usar estas misiones de observación electoral, lo cual desató protestas por todo el país, desató una ola de golpismo, ¿no? Dentro de estos grupos fascistas, y concluyó con el asesinato de casi 40 personas en Bolivia, en las comunidades de Sacaba y de Sencata. Eso fue uno de los episodios. El otro, digo, la lista es lamentablemente larga. La otra fue cuando nos vendieron un concierto en la frontera colombo-venezolana
en Cúcuta, en esta ciudad fronteriza, diciendo que iban a llevar ayuda humanitaria a Venezuela, ¿no? Y lo que vimos en realidad fue un intento pleno de invasión de Venezuela, ¿no? Eso es algo que no hay que olvidar, es algo que pasó y que incluso estuvo ahí el expresidente Iván Duque de Colombia, estuvo Sebastián Piñera, expresidente de Chile, y ahí estaba Luis Almagro cuando en realidad él tendría que haber condenado estos intentos de invasión, ¿no? De violación de la soberanía. Entonces yo creo que es algo que llega tarde, pero que también se explica en función de los cuestionamientos regionales que se ha hecho. Recordemos, si no mal recuerdo, en julio del 2021, el presidente López Obrador, en el marco del aniversario del natalicio de Simón Bolívar, él dice, ya necesitamos una nueva organización, ¿no? Que no sea, ¿cómo dice? No me acuerdo cómo se refiere a la OEA, pero empieza toda esta idea de que lo que vamos a ver durante los próximos años va a ser una nueva propuesta de México, de una nueva organización. Y de hecho, la cumbre de la CELAC que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México en ese momento, en la cual pues viene Nicolás Maduro, vienen todos estos personajes que Estados Unidos no quería que ocurriera, y aún así el presidente López Obrador dice, van a venir todos, ¿no? En esa cumbre pues hay mucha expectativa para decir qué está pasando, cuál es esa nueva organización, ese es el foco, ¿no? De ese momento, pero yo creo que hoy los cuestionamientos a Luis Almagro, que también habla incluso también de los demócratas, de cómo es que usan, ¿no? A conveniencia a las personas. De hecho, también es importante recordar que hace unos días también Juan Guaidó ha estado insistiendo en que ya lo van a detener en Venezuela, y digo que bueno, porque orquestó todo un intento de golpe, desfalcó al Estado venezolano, robaron sus activos, robaron Citgo, robaron el oro que tenían en el Reino Unido, robaron sus reservas en Nueva York, ¿no? Entonces digo, qué bueno que por fin van a poner orden con Juan Guaidó, pero también, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha permitido que se generen este tipo de personajes y luego los desecha, luego ya no los necesita, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, también del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que pues se sabía, ¿no? La gente denunciaba todo el tiempo esta clara complicidad con el narcotráfico, y al final fue hasta que salió de su gestión que lo detienen y ahora está también en una cárcel de Nueva York. Entonces, es importante señalar cómo es que también Estados Unidos creo que es cómplice, ¿no? De todas estas atrocidades, y de repente vienen ciertos demócratas a lavarles la cara diciendo como ahora sí hay que investigar cuando vamos bastantes años atrás, querido Toño. Y sabes que hay una situación muy, muy clara en cuanto, y que tú y yo hemos platicado muchas veces aquí en Sin Censura, en cuanto a la realidad de Estados Unidos. Y con esto le voy a pedir a don David y al equipo que nos grabe. Fíjate que, y no sé si nos pueda poner por ahí don David, unos momentos más, me llegan constantemente mensajes a mi cuenta de Twitter pues no sé si son trolls, bots, si verdaderamente sea gente que existe, como esta persona que me publica esto, me arroba para decirme esto. Antonio Ruiz, oiga, y si odia tanto a los capitalistas y conservadores, ¿por qué vive en Estados Unidos? ¿Por qué no mejor se va a Cuba, Rusia, México? Todos ellos lo recibirían con los brazos abiertos. Y bueno, pues esta es una forma muy, muy ridícula e ignorante pues, de hablar del progreso, ¿no? Aquí en Estados Unidos no está definido por el neoliberalismo, por el conservadurismo. Si bien es cierto lo que nos planteaba hace unos momentos Salina Duarte, que ha habido una serie de políticas obviamente imperialistas, de control absoluto, capitalistas, la idea de esta nación, la concepción de esta nación no se da bajo un planteamiento capitalista neoliberal. Esa sí es la realidad. Esta persona que me escribe este mensaje, yo insisto, ¿no? Dudo que exista, pues porque pone la foto de un perrito como su foto de perfil, tiene 61 seguidores y sigue a 510 personas, ¿no? Me da risa, pero no es la única que lo plantea así. Yo siempre, cuando ocurren este tipo de circunstancias y me lo hacen saber en público, alguien con nombre y apellido, pues le hablo de lo ignorante que suena este concepto, ¿no? El decir, tú no puedes vivir en Estados Unidos si eres progresista, mejor vete a Cuba, vete a Venezuela, vete a Rusia y etcétera. Eso es absolutamente ridículo
puesto que esta nación no fue fundada bajo ningún tipo de concepto neoliberal, procapitalista, ni nada, ¿no? Eso es verdaderamente ridículo. Está en la Declaración de Independencia. Me permito recordarle a esta persona ignorante que en la Declaración de Independencia se lee esto. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan de sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. En ningún momento, querida Lina, querido público consentidor, usted troll que se identifica como María Orguel, se especifica que los principios de Estados Unidos son aquellos que son neoliberales, capitalistas, profascistas y pro de derecha conservadora, ¿no? O sea, eso es una mentira, ¿no? Eso no existe. Y si usted lo ve en la Constitución, en ninguna parte en la Constitución de los Estados Unidos, en sus enmiendas, se prohíbe ser progresista, ¿no? En ninguna parte dice, no, usted no puede ser liberal. En este país usted tiene que ser conservador. Se ha desvirtuado ese principio y en efecto, como bien menciona Lina, han habido políticas de políticos, aunque suene reiterativo y pleonásmico esto, han habido políticas de políticos, pero la realidad y el planteamiento único de esta nación es precisamente eso, la libertad, la igualdad, la búsqueda de la felicidad en todo caso. Sin embargo, se plantea esa idea verdaderamente absurda de que si uno es progresista, si alguien es de izquierda, no puede vivir en Estados Unidos, no puede disfrutar del capitalismo. Otra cosa que también quiero aclarar es que aquí en Sin Censura nunca hemos dicho que estamos a favor o en contra del capitalismo o del libre mercado. Ese es otro concepto muy, muy erróneo. Creo que hay una realidad en estos momentos en el mundo que no podría extrapolarse a diferentes ideologías. No podríamos pensar de ninguna forma que esta es la ideología buena o esta es la mala. Tendríamos todos que apostarle siempre a la democracia y a la igualdad, a lo que las masas y a lo que el pueblo opine, lo que el pueblo busca. Hay algo que estos personajes que se identifican como perritos, ¿no? Y que son trolls, que son bots inventados ahí en las redes sociales, ignoran. Hay países de alto desarrollo que evidentemente tienen un libre mercado, operan bajo el capitalismo, pero sus instituciones son socialistas. Ahí tiene a todos los países escandinavos de alto desarrollo, Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera, Dinamarca. En todos estos países existe obviamente el libre mercado, son capitalistas, pero sus instituciones son socialistas. En estos países la educación, la salud es socializada, es para todos, desde el nacimiento hasta la muerte. Y yo no veo a María Orguel o al resto de los trolls diciéndoles a los finlandeses, a los daneses, a los noruegos o a los suecos, ¿por qué no mejor se ponen una estrella ahí en su bandera y se vuelven Cuba, cabrones? No, ¿verdad? No sé qué opinas tú de esto, querida Lina. Bueno, en realidad esto es como de lo más común, ¿no? La gente viene y te cuestiona por qué usas iPhone, por qué usas teléfono, por qué tienes acceso a tecnologías y tú te dices de izquierda, cuando en realidad se les olvida que mucho del desarrollo tecnológico fue justamente construido por la Unión Soviética, ¿no? El desarrollo también, viajes al espacio, etcétera. Y Estados Unidos llegó tarde, pero Estados Unidos está acostumbrado a apropiarse de los avances, ¿no? Y del desarrollo científico, tecnológico dentro de nuestras naciones. Entonces es muy interesante escuchar a esta gente, ¿no? A veces pues también ya uno ya no les contesta porque se vuelve totalmente absurdo, se les olvida que Estados Unidos, ¿no? Incluso en muchos de estos temas, Estados Unidos va totalmente atrás, ¿no? En temas, por ejemplo, migratorios, cuando empiezan con esta xenofobia, ¿no? A decir como que ellos sí son gente de bien y demás, ¿no? Tratando de criminalizar y estigmatizar a los migrantes, se les olvida que justamente
precisamente Estados Unidos también es una nación fundada por migrantes, fundada también incluso por el asesinato de las comunidades nativo originarias en Estados Unidos, por la esclavitud, ¿no? O sea, esas banderas, esas estrellas que tiene la bandera, esa bandera fue construido a base de sangre y plomo, ¿no? De despojo de las comunidades, de asesinato de los mismos, de esclavitud, incluso, ¿no? Aun cuando en nuestros países ya se había avanzado en temas, pues, totalmente de izquierda, de justicia social, específicamente México, la Revolución Mexicana fue de las más avanzadas en su momento. Estados Unidos todavía estaba metido, ¿no? En una guerra civil tratando de abolir por la vía de los hechos la esclavitud que se había impuesto, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Mucha de esta ignorancia, hay mucha gente que nuevamente, insisto, cuestiona, ¿no? El tener un teléfono, lo que estamos aspirando muchas personas desde la izquierda no es a que la gente no use el teléfono, no use la tecnología, sino que todos y todas tengamos acceso a la misma y que la tecnología no pase por la explotación de otras personas, ¿no? O sea, sabemos cómo es que cualquier empresa, generalmente se dice el iPhone, ¿no? Pero en realidad son todas las empresas, pasan por buscar sus recursos de manera totalmente ilegal en África, ¿no? Poniendo a niños también en el sudeste asiático a trabajar sobre el tema de la tecnología. Entonces, más bien lo que aspiramos es a que haya unas condiciones dignas de trabajo, a que ya no haya despojo de los territorios que pues solo dependen, ¿no? De cómo llegan, los ocupan, los despojan. Entonces, creo que ahí en esa falta de claridad, pues hay un montón de gente, obviamente, que va a tener este tipo de comentarios, querido Toño. Sí, no, y es más que claro, ¿no? Mire, si nosotros vivimos en un país, yo amo esta tierra, yo amo los Estados Unidos, ¿no? En ningún momento estoy diciendo así de, ay, pues yo quisiera que se volviera socialista y que, además de que hablan con conceptos inexistentes, el comunismo es una utopía a la que nunca se ha llegado, en la que supuestamente los seres humanos caminaríamos por nuestro entorno, ni siquiera se puede llamar ya ni siquiera calle, sin la necesidad de una fuerza coercitiva, sin la necesidad incluso de ropa. Eso ya es una utopía. Tenemos que hablar del materialismo dialéctico, tenemos que hablar del socialismo en todo caso, pero son conceptos que no entienden. Hay gente que continúa en su idea macartista de la vida, algo pues ya más que sobrepasado por las nuevas ideologías y por las nuevas realidades que tiene el mundo. Esto ya quedó, pero mire, tan olvidado, tan planteado, pero así es como muchas veces intentan atacar a muchas personas, inventándose esto de que todavía existe el comunismo entre los líderes como López Obrador, por ejemplo, cuando pues eso es una falacia inexistente. Ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe, querida Lina, yo quiero también escuchar tu comentario, puesto que tú has sido corresponsal acá en Estados Unidos durante mucho tiempo, estuviste mucho tiempo allá en Washington, D.C., eres una de las personas, de las periodistas que más ha cubierto, pues, y criticado la gestión de Donald Trump. Ahora Donald Trump enfrenta una acusación formal, bueno, no una, 34 acusaciones formales relacionadas a delitos de fraude. Esto, pues vamos, en cuanto a la supuesta, a los supuestos sobornos que pagó a 3 personas, especialmente a una actriz del cine para adultos, mediante su abogado Michael Cohen, y con lo que podría pues enfrentar consecuencias penales. Por una parte, se plantea que esto le ayuda muchísimo a Trump en cuanto a su popularidad, que podría sacar la carta a Hitler, ¿no? Incluso si llegara a pisar la cárcel sería muy bueno para él, que no tendríamos ya presidente Trump, tendríamos primero canciller Trump y luego Führer Trump, ¿no? Pero algunos dicen que en todo caso podría ser negativo para sus intenciones a futuro en cuanto a la reelección. El mismo presidente López Obrador ayer aseguró que no le gustaba lo que le estaban haciendo a Trump e hizo un llamado al pueblo de Estados Unidos a que confíen en lo que decida la gente. ¿Qué opinas de esto, querida Lina? Pues mira, yo creo que ahí el tema de Trump es muy, muy específico y también muy,
pues importante, obviamente, ¿no? En la vida de todos nuestros países, lamentablemente, el hecho de que exista la hegemonía estadounidense nos tiene que mantener al tanto de lo que ocurre en estos países. Donald Trump lo que ha hecho es lograr materializar ese descontento que se había tenido en Estados Unidos durante muchos años con el establishment, ¿no? Ah, tú sabes, Toño, lo sabe mucha de la audiencia que nos está viendo, en muchas de las políticas, votar por los republicanos o votar por los demócratas para la comunidad migrante, para nuestros países en el exterior, pues realmente no representaba una gran diferencia. Donald Trump llega, como en su momento llegó aquí Vicente Fox, ¿no? Como el outsider. Eh, Tratando de fingir que él no pertenecía dentro de esas élites políticas, cuando su juego como empresario, pues tenía relación directa con todas las élites en Estados Unidos, ¿no? A pesar de incluso haber sido a bancarrota en múltiples ocasiones, logró posicionarse como un empresario exitoso, al igual que Vicente Fox, ¿no? En donde Fox en su momento aquí en México decía que él para qué iba a robar, ¿no? Y ese era el ideario de la gente que votó por él, era como él no necesita robar porque ya tiene dinero, ¿no? Ese era Vicente Fox para mucha de la comunidad mexicana, muchos mexicanos que decían, pues él es empresario, él ya no necesita hacer del gobierno un negocio, y en realidad vimos cómo sí se sirvió también, ¿no? Y hace unos días por eso lo confrontaban. Donald Trump hizo exactamente lo mismo que Vicente Fox. Trump pues manejó este discurso de no ser parte del establishment, de las élites, de tener, digamos, una lógica totalmente distinta, y lo que vimos fue un Donald Trump también sirviéndose del aparato estatal, un Donald Trump beneficiándose política, económicamente también de eso. Y lo peor creo que incluso es lo que significó para América Latina la llegada de Donald Trump, que fue muchos dicen fascistización, ¿no? O sea, el ir hasta la extrema derecha en muchos de los países. Uno de sus principales brazos derechos de Donald Trump, Steve Bannon, es el que se encuentra detrás, es la mente maestra detrás de las campañas de Jair Bolsonaro en Brasil, de cierta ultraderecha en la región, e incluso hace unos meses cuando fue CPAC, ¿no? Esta Conservative Political Action Conference aquí en la Ciudad de México, esta conferencia de acción política conservadora, vinieron y estuvo aquí Steve Bannon, Donald Trump mandó un mensaje, es decir, se logró articular ideológicamente un grupo de ultraderecha a nivel continental. Y eso es lo que representa a Donald Trump y hay que tenerlo claro. Más allá de si propone o no algo más que los demócratas, porque los demócratas han tenido una gestión terrible, ¿no? Con Joe Biden, eso no creo que cueste mucho trabajo entenderlo. El tema es que se han aprovechado de esas fallas históricamente, el trumpismo, para radicalizar sus acciones, ¿no? Si el tema migratorio no está resuelto, entonces hay que cazar migrantes, hay que ponerlos en cárceles, hay que beneficiar al complejo industrial militar, todo ese tipo de cosas repercutieron en la elección de Jair Bolsonaro, que hoy dejó un Brasil de cerca de 30 millones de personas en pobreza alimentaria. Dejó un Brasil, si ustedes van a Sao Paulo, eso es una ciudad totalmente zombie, familias completas están en las calles, pasando hambre, pasando frío, es decir, también repercutió en personas como Nayib Bukele, que pues entiende, ¿no? Que la gente esté desesperada con el tema de seguridad, pero ya llevan casi un año en estado de excepción, son decenas de miles de personas detenidas, decenas de miles. ¿Quiénes se están beneficiando? Nuevamente el complejo carcelario, ¿no? Con Bukele. Entonces, todo eso va repercutiendo en los Javier Milei en Argentina, incluso aquí en México, lo que vimos fue que ni siquiera el trumpismo está ligado al panismo, sino un sector totalmente neonazi. Aquí, quien estuvo participando en esta conferencia de hace unos meses, fueron personas acusadas de abuso sexual, de delitos, ¿no? Que estuvieron ahí diciendo, pues el PAN no nos representa porque es una bola de tarados, ¿no? Que no saben qué hacer ni cómo hacer bien las cosas, necesitamos realmente una ultraderecha. Entonces, eso es preocupante. También entiendo que se le quiera poner un alto a Donald Trump, yo espero que se haga con bastante cuidado,
porque no es cualquier persona, ¿no? Tiene todo un ejército de abogados listos para defenderlo, pero también es importante el llamado a otros países de saber cómo detenemos esto. Aquí en México, y con eso cierro, hace unas semanas, hace unos meses, tuvimos estos conciertos neonazis en la clandestinidad, tuvimos esta conferencia de CIPAC. También quienes son de aquí de la Ciudad de México sabrán que hay un multiforo, ¿no? Que es referente cultural de las izquierdas, que es el multiforo Alicia. Les fueron a pintar suásticas, fueron a golpear a un compañero que es gestor cultural, Víctor García Zapata, diciendo, por tu culpa nos están cancelando nuestros conciertos neonazis. Se tuvo que legislar en torno a esos discursos de odio aquí en la Cámara Federal de Diputados, lo cual es maravilloso, pero nos tenemos que repensar ideológicamente cómo impedimos que estos sectores de ultraderecha que se asumen supremacistas, que dicen que los blancos son los mejores del mundo, que hay que cazar migrantes, que hay que acabar con las mujeres, con las minorías, incluso en Estados Unidos, pues no solamente es un decir, ¿no? Sino que también no se nos olvide que hoy en Estados Unidos sigue funcionando el Ku Klux Klan. O sea, eso que nos dijeron de la guerra civil, eso que nos pintaron hace décadas, sigue operando. El hate map, ¿no? El mapa del odio del Southern Poverty Law Center, que es una institución de seguimiento, observatorio de derechos humanos creada justamente en esta lógica de visibilizar los discursos de odio, detectaba cerca de 80 organizaciones de odio abiertamente existiendo en Estados Unidos, al menos hace año y medio que revisé este mapa. No creo que la situación sea muy difícil y se incrementaron durante Donald Trump antimusulmanes, antimigrantes, ¿no? Discursos abiertamente de odio, supremacistas, como insisto, como el Ku Klux Klan, ¿no? O sea, estamos hablando de un país donde existe gente que todavía cree que puede ser supremacista ante otros grupos de la población. Entonces hay que pensar cómo combatimos esa ideología y hay que empezar por la xenofobia, hay que empezar por el racismo, por la discriminación. Yo sé que a mucha gente cuando hablamos de feminismo empiezan a decir, Alina ya va a sacar sus martillos, ¿no? Hay que deconstruir esa idea de lo que sí significa realmente el feminismo y no esta idea, ¿no? Caricaturizada de lo que somos las feministas o no somos. Hay que combatir ideológicamente, políticamente, estos discursos de odio. Entonces, ahí hay grandes tareas que tenemos no solamente las y los mexicanos, sino esto que te estoy planteando, Toño, esto está siendo motivo de debate. Hace unos días se fundó aquí la Internacional Feminista en México con varias limitaciones, obviamente no eran todas las compañeras que tenían que venir, pero esto que estamos hablando aquí fue algo que debatimos aquí en las utopías que se llaman en Iztapalapa de Clara Brugada, que ha impulsado, que son tremendas. Eso me gustaría hacer un reportaje pronto de lo que está haciendo Clara Brugada en la Ciudad de México. Nos reunimos cerca de 400 mujeres, más de 200 eran de otros países, incluido Bangladesh, incluido la India, incluidos muchísimos países, mujeres debatiendo también cómo estos discursos neofascistas, estos discursos de odio nos impactan. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir hablando, no solo personalizándolo en Donald Trump, sino por qué estos discursos de odio repercuten en otras personas, por qué tiene tantos seguidores que están dispuestos a tomar el Congreso, por qué Jair Bolsonaro logró tener a decenas, cientos de miles de personas, millones de personas respaldando su proyecto racista, misógino, aun cuando se comprobó que su familia estuvo implicada en el asesinato de Marielle Franco, una mujer negra, lesbiana. ¿Por qué la gente no lo cuestiona? ¿Por qué la gente no cuestiona que haya tanta pobreza ahora en el Brasil que dejó Bolsonaro? Ese tipo de cosas yo creo que hay que preguntarnos, porque si no, personajes como América Rangel, diputada del PAN aquí, o personajes como Sandra Cuevas, pues empiezan a tener cabida en ese pequeño descontento que se vuelve odio dentro de la población, empiezan a tener cabida dentro de sectores que dicen, pues la 4T a mí no me ha beneficiado en nada, esos sectores que dicen Andrés Manuel está loco, esos sectores que no se han formado políticamente, tiene cabida y logran crecer. Entonces ahí hay que pararlos, ahí hay que decir ya basta. Y en el caso de Trump, pues insisto, no es cualquier persona, incluso él desencadenó también este tipo de discursos dentro de toda la región. Así que yo espero ver
pues un seguimiento puntual, ¿no? De este caso, porque así como decíamos de Almagro, que tiene cola que le pisen, pues Trump también ideológicamente con esos comentarios, pues ha desembocado también en discursos y acciones totalmente neofascistas dentro de toda la región. Y sabes que, Alina, no sé si te enteraste, pero fuiste criticada, yo fui criticado aquí en Sin Censura con todas las de la ley. Hemos abierto el micrófono, siempre ha estado abierto, pero hemos abierto aún más el micrófono de Sin Censura con una nueva sección que hemos titulado La Voz del Pueblo, en la que la gente nos puede mandar sus mensajes, sus críticas, sus cuestionamientos, sus planteamientos, hasta sketches nos han mandado. Y hay un compañero que vive en El Paso, Texas, que se identifica como republicano, se llama Luis Orlando, que recientemente pues criticaba mucho de mis comentarios sobre Donald Trump y el comentario que haces hace unos momentos, este planteamiento que haces sobre pues esas bandas neofascistas que intentaron presentarse en la Ciudad de México. Él aseguraba que se trataba de bandas pues meramente rockeras, ¿no? Que no tenía, que a veces tienen este tipo de discursos, pero que es parte de la faramaya. La realidad es que no, las bandas que se presentaron allí en la Ciudad de México sí son de tinte neonazi, esa es la realidad, y son la idea, es neonazi, no solamente son metaleras, son de tinte neonazi. Y por mucho que a veces critique yo al filósofo Karl Popper por ser uno de los pues, principales idearios también del neoliberalismo, creo que no se equivoca en la paradoja de la tolerancia o la intolerancia que planteó hace ya algunos años, ¿no? ¿Cómo es que uno pues tiene que ser intolerante a la intolerancia, intolerante al fascismo, por ejemplo, ¿no? Una sociedad que se vuelve tolerante a la intolerancia provoca que lleguen o que se establezcan regímenes fascistas. Los tolerantes terminan siendo destruidos por los intolerantes vamos, es una paradoja, ¿no? Y lo que plantea Karl Popper es que pues, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe estar fuera de la ley. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. No es que nosotros seamos libres para algo o que busquemos la libertad de expresión para algo y para otras cosas no. Ideas neofascistas, ideas de extrema derecha, sí en efecto tienen que ser prohibidas de la faz de la tierra, son antihumanas. Ya, nada más cosa quería cerrar, querida Lina. Sé que tienes muchísimas cosas que hacer, pero bueno, al rato te paso la crítica que nos mandó por ahí el buen Luis Orlando, que está viéndonos, nos ve constantemente, nos escucha. Él de hecho, tiene una discapacidad visual, pero nos escucha aquí en Sin Censura y le mandamos muchos saludos a Luis Orlando. Esperamos que él siga comentando aquí en Sin Censura. Este micrófono está abierto a todos y pues bueno, no me queda más que agradecerte por tu participación, siempre muy enriquecedora aquí en Sin Censura y pedirte que nos compartas tus redes sociales. Muchísimas gracias, Toño. Pues en realidad yo quisiera cerrar con dos comentarios que veo ahí de nuestros seguidores. Uno de ellos dice, los demócratas financian a los Antifa y los BLM, ¿no? Black Lives Matter. Eso primero, pues yo no sé si los demócratas los financian, pero es claro que no vamos a desacreditar a un movimiento como los Antifa, que justamente surge del antifascismo, ¿no? Es toda una lógica internacional de pues de combatir el fascismo y que se le ha criminalizado tanto CNN como Fox News como MSNBC, todos estos medios diciendo que son gente que se dedican solamente a romper vidrios, que se dedican solamente a atacar, ¿no? A los negocios, o sea, en una lógica muy de, oh, pobrecitos, que alguien quiere pensar en el Starbucks. Yo no estoy llamando a que rompan Starbucks, pero lo que sí estoy diciendo es que el antifascismo tiene una lógica que es combatir a estos sectores que están en contra de las mujeres, en contra de las minorías. Black Lives Matter justo nace a raíz del asesinato sistemático en contra de las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, y no es una, ni dos, ni tres, son cientos de personas que han sido asesinadas por un sistema policial totalmente racializado, ¿no? Que estigmatiza a la comunidad migrante, que estigmatiza a las poblaciones de color en Estados Unidos. Y BLM, hay muchos sectores que sí han decidido optar por acercarse a los demócratas, pero hay otros que no.
Y hay otros movimientos sociales en Estados Unidos que existen y que hay que visibilizarlos. De hecho, hay partidos abiertamente socialistas y no solo me refiero al DSA, a los socialistas demócratas de América, ¿no? De Estados Unidos, sino también, por ejemplo, el Partido por el Socialismo y la Liberación, que las últimas elecciones en Estados Unidos, con una agenda abiertamente anticapitalista, antiimperialista, condenando el bloqueo en Venezuela, en Cuba, en Irán, condenando la guerra en Ucrania, condenando, ¿no?, las guerras del capital, tuvieron miles de votos en Estados Unidos. Entonces, no todo es los demócratas y los republicanos, y eso hay que también irlo sacando de nuestra mente, porque ese bipartidismo es justamente en el que quieren que nos metamos los medios de comunicación, tratando de legitimar tanto las porquerías que hacen los demócratas como los que hacen los republicanos. Joe Biden y su administración prometió dar la reforma migratoria que no se ha tenido en Estados Unidos por más de 5 décadas, y eso no ha ocurrido, y nuevamente utilizaron los demócratas como moneda de cambio a las y los migrantes en Estados Unidos, y no ha habido cambios. De hecho, proponían una parole, ¿no?, un permiso de 5 años que no transitaba hacia la ciudadanía, no transitaba hacia la residencia ni absolutamente nada, que era absolutamente nada de lo que prometieron los demócratas. Pero también por otro lado están los republicanos que deciden poner a niños, separar familias. También lo hacía Barack Obama, ¿no? Es decir, no hay mucho de dónde escoger y hay que tener claridad ideológica sobre lo que representan estos partidos, pero que también existen movimientos sociales, porque me ha tocado verlos, me ha tocado convivir con ellos, y también son las y los mexicanos en el exterior los que hoy se están organizando con o sin demócratas, con o sin republicanos, y están teniendo luchas muy avanzadas. Hace unas semanas fui a Atlanta y me emociona mucho ver que muchos y muchas de nuestras mexicanas no solo se están formando políticamente, sino están actuando en temas muy específicos en la agenda de Georgia. Entonces, eso creo que es importante. No hay que criminalizar y estigmatizar a grupos antifascistas, a grupos como BLM, que tienen una razón de ser. Entonces, ahí, por un lado, y la otra ya está, estaban recomendando un libro, Toño, de Madeleine Albright, que se llama Fascista. Cuidado, Madeleine Albright fue justamente secretaria de Estado en Estados Unidos, y ella en su momento, cuando le preguntaban si la guerra de Irak había valido la pena, ella decía, pues sí, ¿no? O sea, no le importaba la muerte de más de 40,000 civiles y demás, así que hay que tener cuidado también con las recomendaciones de libros de fascistas hablando de fascismo. Entonces, pues eso, les mando un abrazo. Me pueden seguir en Twitter en @Alina Duarte-, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com/ Alina Duarte Periodista, y estaremos subiendo información, estaremos dando seguimiento al tema de la OEA, al tema, hay tantos temas hoy. Yo soy muy feliz, la agenda internacional Sí, que antes no era tan bien vista, ¿no? No solo por la audiencia, sino en general en el proceso mexicano, y hoy hay tanto que debatir, así que yo muy feliz, querido Toño, de que me inviten, de que forme parte de este espacio, así que ya hablaremos de muchos otros temas pendientes en el tintero. Te mando un abrazo a ti, a toda la audiencia y al equipo de Sin Censura. Un abrazo, querida Elena, y específicamente en estos días santos que casi no hay notas en México, es bueno poder ampliar un poco sobre las cuestiones internacionales. Yo por eso hacía también la aclaración sobre Karl Popper. Es muy buena la teoría que plantea con la paradoja de la tolerancia, pero el tipo pues, era un neoliberal de primera, ¿no? Que intolerante también, ¿no? En muchas situaciones, pero bueno, ese es otro tema. Y ya hablaremos de cómo se genera ese movimiento antifascista precisamente en Europa, con gente que se hartó de los neonazis y que les puso, y que en algún momento dijeron, sí, pues nos vamos a vestir como ustedes y les vamos a romper su mandarina en gajos, y les rompieron su mandarina en gajos porque es el pueblo que reacciona, ¿no? Pero ese es tema para otro momento. Yo te agradezco que te hayas conectado con nosotros. Nos vemos muy pronto, querida Lina. Claro que sí, te mando un abrazo a ti, a toda la audiencia y al equipo de Sin Censura, querido Toño. Ahí lo tiene usted, la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, gran periodista y gran activista, luchadora por los derechos civiles del mundo, por los derechos fundamentales. Y aquí en